Cuando una persona no guarda ni siquiera los 10 mandamientos de Éxodo 20, entonces no tiene paz. Pero paz tenemos los que guardamos los mandamientos. Inclusive yo decía en un tema que hasta la ley de la gravedad depende de Elohim, porque Él es el creador de todo. Y si quebrantamos la ley de la gravedad, entonces podemos tener consecuencias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, brincar de un segundo piso, la ley va a seguir. Y tú sabes, si brincas de un segundo piso, es un decir, no lo hagas. Ahora, si no obedecemos las leyes del Todopoderoso, estarás y te sentirás solo. Y te vas a decir desamparado, te vas a sentir desamparado. Y eso tiene que ver con la sanidad. Ahora voy a explicar por qué la mente tiene que ver con la sanidad. No porque nos sanemos con nuestra mente. Voy a explicar eso. Entonces, si tú te sientes solo y desamparado, busca a Yahshua. Por eso decía yo al inicio de este servicio, de este culto para Yahshua, que Él es el que nos ha reunido. No te reunió el doctor Palacios, ni los ancianos, ni los hermanos de Gozo y Paz, ni el nombre de la congregación, Gozo y Paz. No, nos reunió Yahshua. Por eso ese bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo y ese bello grupo que es muy grande, grandísimo ahora, aleluya. Nos hemos reunido porque Yahshua es quien nos convocó. Ahora, al disociarte de Elohim, es decir, al separarte de Elohim, te niegas todo. Si una persona conoció a Yahshua y se separa de Él, pierde todo. No es que la salvación se pierda, es que nunca la tuvo. Al ser de Elohim, tú eres luz. Eso dice Yahshua. Yahshua dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo, porque Él lo dice. Entonces, si soy de Elohim, si tú eres de Elohim, tú eres luz, hermano, hermana. Entonces tú no puedes morar donde hay oscuridad. Si tú abres una página de internet indecente, eso es oscuridad. Tú no tienes nada que hacer ahí porque eres luz. Pero solamente los que son oscuridad buscan la oscuridad. Es decir, los que son de las tinieblas buscan a las tinieblas. Porque todo aquel que agrada a la carne no puede agradar a Elohim. El mundo habla de amor, pero el mundo rechaza por todas partes y niega a Yahshua HaMashiach. Es decir, el mundo habla de amor y hay muchas definiciones de amor, y cuando es el día pagano del Día del Amor, como el 14 de febrero, en los locutores de radio, de televisión y en periódicos vemos que muchos dan su opinión sobre el amor. Pero ese amor no es el de Yahshua. Ese amor es pasajero, ese amor es mundano al que se refieren ellos. Es decir, la gente habla de amor, pero no es el amor verdadero, Ahavá en hebreo. Porque ellos niegan y rechazan al Todopoderoso y rechazan sus mandamientos, es decir, rechazan su Torah. Ahora, atención. Voy a entrar de lleno entonces con estos conceptos a lo que es el poder mental o el poder de la mente y la sanidad. Atención. Existe un remedio para toda enfermedad. Y lo dije bien así por experiencia como médico. Existe un remedio para toda enfermedad. Y es mejor que una pastilla, que una tableta, que una inyección, que una pomada, un ungüento o un jarabe. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, sí, hablando de curación y de sanidad y de milagros, esa palabra se llama amor. Es decir, ese es el remedio para toda enfermedad. He conocido personas que han enfermado de cáncer o han tenido o tienen alguna otra enfermedad como lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral, muchas enfermedades. Y reciben muchos tratamientos, radioterapias, quimioterapias, no sé, muchos medicamentos que no quiero nombrar ahora. Pero no se sanan. Pero cuando se les habla de amor, entonces se sanan. Porque Yahshua es amor. Amor quiere decir obediencia a Elohim también. Porque si nosotros le obedecemos, eso se llama fe, entonces tenemos amor. Amor también el no autorrechazarse. Por eso en los audios de liberación 1 y 2 que encuentras en la página gozoypaz.mx en varios idiomas, en audio y en escrito, y en el canal de YouTube Shalom 132, ministro sobre el rechazo. Entonces, si tú te autorrechazas, no es amor. Tenemos que tener amor por uno mismo y amor a los demás, porque es un mandamiento. Yo he explicado entonces cómo en otros temas como el cáncer,
en el tema de las enfermedades autoinmunes, que el remedio para todo es el amor. Por lo tanto, el ego ya murió. Pero atención, en breve, primeramente el Eterno me dio tiempo hoy, les quiero dar un extracto de cómo comprobar que el ego ya murió. Porque hemos estado mucho ministrando en estos temas de santificación sobre el ego. Pero vamos a ver si el ego de veras ya murió en nosotros. Hay una forma de saberlo. Yo lo hago aquí en la oficina. Los hermanos no se dan cuenta. No es una trampa lo que les tiendo, no. Simplemente les digo, has hecho esto. Sí, 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 o no, no, no. Y entonces depende de eso si ya su ego murió o no. Ahora, el ego no tiene nada que ver con que si es malo o no amarse a uno mismo, porque Yahshua Mashiach dice, amarás a tu prójimo como a sí mismo, porque eres la Torah, lo dice la Torah. Si no se ama a uno mismo, o uno a uno mismo, valga la redundancia, entonces es ir en contra de los mandamientos del Todopoderoso. Es decir, si tú comes de más, no te cuidas en tu salud, no te cuidas en orar, etcétera, 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 entonces no solamente estás dañando tu cuerpo, sino estás dañando tu alma. Entonces no te estás amando. La pregunta es, ¿cómo amarás a los demás si tú no te amas? Entonces, el no amarse a uno mismo no tiene nada que ver en decir, bueno, se está mal. No, es el no amarse a uno mismo es ir contra los mandamientos del Todopoderoso. Entonces tenemos que cuidarnos en la alimentación. Ya comiste y comiste bien. Y si se antoja otro pan más, otras tortillas aquí en México más, otra comida más, y ya estás satisfecho, ya no lo hagas mejor. Mejor quedarse con un poco, no de apetito, sino un espacio en el estómago. Es decir, cuando tú te sientas satisfecho, no totalmente lleno, full en inglés, no totalmente lleno, ahí parar de comer. Y entonces se siente uno mejor, se siente uno más ágil para hablar, para trabajar, etcétera, etcétera, para ministrar inclusive. Ahora, la fe, lógico, tiene que ver con todo esto. Ya hemos descrito en Muná, creer, confiar, obedecer. Entonces, toda la fe está basada en el amor. Creer con amor, confiar con amor, obedecer con amor. Entonces, muchas veces no se cree, ni se confía, ni se obedece realmente con amor. Por eso yo ministré al principio, y perdón que sea repetitivo, pero es importante, en el inicio de este servicio, que a todos allá, amados hermanos, y acá, no nos convocó el doctor Palacios, el Roy Palacios, los ancianos, o los hermanos, o el nombre de la congregación Gozo y Paz. No, todos estamos reunidos porque Yahshua nos convocó y Él es amor. Ahora, atención, si alguien rechaza a Elohim, se está rechazando a uno mismo, porque al rechazar a Elohim, se está rechazando a uno mismo porque está bloqueando la sanidad. Todo tipo de sanidad en el alma, en el cuerpo, en múltiples enfermedades, toda la sanidad viene de parte del Eterno. Explico. La separación de Elohim trajo la enfermedad, eso ya lo expliqué. Adán y Eva pecaron, no había enfermedad, pero una vez que ellos pecaron, la caída del hombre como se conoce, entonces entró la enfermedad. La unión de vuelta a Elohim, Shuv, regresar, por eso se llama Teshuvah, arrepentimiento, trae sanidad. Entonces nos separamos de Elohim, pero la vuelta a Elohim trae sanidad. Muchas personas pensaban que iban a morir cuando cumplieran 40 años, 50 años, 60 años. Y yo he ministrado todo ese tipo de personas. Me decían, es que mi papá murió a tal edad y entonces yo tengo que morir a tal edad. Eso no es cierto. Si lo aceptas se vuelve una verdad, pero es una perspectiva errónea. No es así, hermanos. O muchas personas que tenían una enfermedad física. Escuchen bien. ¿Quién atiende? Una enfermedad física, decían los doctores, le dijeron sus médicos, va usted a morir en 3 meses. Al volver a Elohim, Shuv, Teshuvah, hacer arrepentimiento, les trajo sanidad de su enfermedad. Y no murieron a los 3 meses, sino que aún siguen viviendo.
y he ministrado a personas desde hace muchos años y siguen viviendo. Bendito es el abacados. ¿Quién los sanó? Yahshua, no el médico. Ahora, los médicos curamos, ya lo expliqué. Curar quiere decir aplicar una inyección, una pomada, hacer una curación con, yodo, etcétera. Pero eso no trae la sanidad. La sanidad viene del cielo. En Juan 8:32 hemos aprendido dos cosas. Viajad, que quiere decir la comunión con el Eterno, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Hay dos palabras claves que voy a estar manejando en este tema, amados hermanos. Uno es esclavo y la otra es libertad. La palabra esclavo y la palabra libertad. ¿De qué lado estás? ¿Sigues siendo esclavo de Satán con el pecado? Entonces no serás sanado. ¿Estás libre en Yahshua Mashiach? Serás sanado. Ahora, la decisión de unirse a Elohim debe ser total. No puedes decir, voy a entregarle 3/4 partes de mi vida o la mitad a Elohim y la otra mitad al diablo. Eso es imposible, no se debe hacer. La decisión de unirse a Elohim en el Shuv, en el regresar, en el Teshuvah, en el arrepentimiento, es eso, un regreso total, debe ser total, porque la mente dividida lleva al fracaso. Por eso el Eterno en el Tanakh dice, en el Brit Hadashah, que Él no quiere corazones divididos, Él quiere corazones enteros para Él. Entonces, dar el corazón a la mitad quiere decir que la mente está dividida. Y entonces la parte la tiene el diablo y la otra parte la tiene el diablo. No pienses que la tiene Elohim. Porque una persona que no se entrega totalmente a Yahshua, todo el ser de esa persona, el alma y hasta su cuerpo, se lo ha dado al diablo. El espíritu no, porque le pertenece a Elohim. Y todo le pertenece a Elohim. Sin embargo, el Eterno dice, bueno, tú prefieres a Satán, piérdete entonces. Entonces, a ver, la decisión de unirse a Elohim debe ser total, porque la mente dividida lleva totalmente al rotundo fracaso. Ahora explico. La mente es el mecanismo de decisión. Con la mente decidimos ser esclavos o ser libres. Y ahí es donde surge la sanidad. Esto es real, hermanos. Entonces, la mente es el mecanismo de decisión. Y así determinas tu propia condición. Tú vas a determinar por medio de tu mente si eres sano o enfermo. Si eres sano o enfermo. Y tú podrás decir, bueno, vivimos sí, y yo lo he dicho, en un planeta tan contaminado. Pero depende de eso que una enfermedad y una gripa, por ejemplo, se convierta en algo mortal, como una bronconeumonía o un absceso, o sea, pus en el pulmón, y la persona muere irremediablemente. Entonces, si la mente es el mecanismo de decisión, ahí es donde tú determinas tu propia condición. ¿Quieres estar sano o enfermo? Por eso el tema se titula el poder mental o el poder de la mente y la sanidad. Porque Yahshua pone todo en bandeja no de plata sino de oro. Escoge, ¿tienes la vida o la muerte? Él lo dice en la bendita Torah. En la mente está el poder de unirte o separarte del Todopoderoso. En tu mente. Claro, eso está en el alma, pues. Pero en tu mente está el poder, porque tenemos mucho poder, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Pero los mesiánicos lo utilizamos, los que somos de Yahshua Mashiach, para hacer el bien. Entonces en tu mente está el poder de unirte o separarte de Elohim. Y tú vas a tener, o puedes tener dos cosas. Uno, alegría. Dos, o dolor. De ti depende si estás sano o enfermo. Claro, hay cosas que se salen de las manos, sí. Por eso nosotros rompemos maldiciones y hacemos liberación en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. No lo digo yo, lo dice la Biblia, el Tanakh. Dice que renunciemos a las maldiciones hasta las generaciones arriba de nosotros, porque las maldiciones van hasta la 4ª generación. Y también dice en Marcos 6, 12, 13, y saliendo los apóstoles, los Yaleahim, predicaban, 1, que los hombres se arrepintiesen, 2, echaban fuera demonios, oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Entonces les estaban diciendo que se arrepintieran. Shuv, la unión de vuelta a Elohim es lo que trae la sanidad. Por eso dice Yahshua en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora quiero explicar esto por amor a los hermanos nuevos. Conocer quiere decir tener intimidad con el Todopoderoso. Dice en la Torah, en Bereshit, en Génesis, y Adán conoció a Eva, es decir, tuvo relaciones íntimas con Eva. Nosotros tenemos relaciones íntimas de amor, como de padre, él
Yahweh, Yahshua, a nosotros como hijos y nosotros de hijos como padres. Es una relación íntima de amor. Entonces, si tú decides estar enfermo, lo estarás. Si tú decides estar sano, lo estarás. Y vas a tener alegría o dolor según sea el caso. Tu voluntad, eso es. Tu voluntad es tuya. Y Elohim no va a intervenir en ello. Porque Él respeta el libre albedrío que te dio y que me dio. Entonces utilicemos el libre albedrío para hacer el bien. Elohim es respetuoso de su creación. Él es el primero que es respetuoso en su Torah. Si supieras entonces esto, que tu mente es invencible, aquí hay muchos ejemplos. La mente es invencible si estamos en Yahshua HaMashiach. Pero si no estamos en Yahshua HaMashiach, estamos totalmente a merced de los dardos del enemigo, del adversario, de Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, todo lo que Elohim ha creado no puede ni debe oponerse a su voluntad. Repito, todo lo que el Eterno ha dado, o sea, todo lo que Él ha creado, no puede ni debe oponerse a la voluntad del Todopoderoso. Así como nada de lo que Elohim creó puede oponerse a tu voluntad si eres mesiánico verdadero. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Y verás qué poder tiene tu mente, amado hermano, hermana, allá en la Keilah mundial, y acá, amados Ajín, Ajayot, en la Keilah local. Así como el Eterno decía yo, todo lo que el Eterno creó no debe ni puede oponerse a la voluntad del Todopoderoso. Bueno, así como nada de lo que Elohim creó puede oponerse a tu voluntad. Es decir, el Eterno todo lo que creó no puede oponerse a nuestra voluntad si estamos unidos a la voluntad de Yahshua, de Yahweh. Entonces, tiene que ser una voluntad positiva, desde luego. Entonces esa va a ser tu decisión. Recuerda, en la mente se va a dar todo, el bien, el mal, etcétera. Y es lo que la Torah llama, la Biblia llama el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las codicias, etcétera. Ahora, vamos a entrar al estudio entonces de las dos palabras que yo decía: esclavo o libre, esclavitud o libertad. Y volvemos a Juan 8:32, nos vamos para allá, tú te lo sabes de memoria. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Recordemos entonces, el reino de los cielos, el reino de Elohim, es ante todo libertad. El reino de Yahshua es libertad. Por eso, si yo estoy exaltando, yo puedo decir aleluya. Y para mí no tengo empacho, es decir, no tengo problema para extender mis manos. No tengo problema, porque mis manos no cometen pecado. Es decir, recuerden, el pecado voluntario, ya lo expliqué eso, porque si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso, pero ya expliqué el qué. Es decir, cuando cometemos torpezas, tonterías, pero no pecado voluntario. O sea, voy a robar me voy a ir a meter con esa mujer. No, eso es lógico. Entonces, recordemos, el reino de los cielos, el reino de Elohim, el reino de Yahshua, es ante todo libertad. Pero si tú estás bajo la tiranía, no puedes tener la experiencia, no puedes aprender lo que es libertad, porque estás bajo el cuidado de Hasatán, por así decirlo, si se llama cuidado. Explico esto. Elohim es amor, el diablo es un tirano. El diablo no es amor. Los satanistas piensan en sus rituales que el diablo les va a dar premios y demás. No, eso no. Están engañados totalmente, porque lógico, es un engañador. Elohim, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, es amor. El diablo es un tirano. Si estás bajo el dominio satánico, no podrás aprender lo que es la libertad. No podrás aprender lo que es la libertad, porque estás siendo esclavo. Es decir, la mente, ¿qué dije? La mente de Hasatán ejerce dominio sobre la mente de los pecadores. Y es en la mente donde se decide si está uno sano o enfermo. A ver, si se está bajo el dominio satánico, o sea, el dominio de un tirano, tú no vas a poder aprender lo que es la libertad. Es decir, la mente de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, si lo que es su voluntad ejerce dominio sobre la mente de los pecadores. Eso no debe ser para nosotros. Entonces tú tienes que elegir estar bajo el talí de Yahshua HaMashiach. Recordamos las palabras de Yahshua: sin mí nada podéis hacer. Eso tú ya te lo sabes de memoria. Pero una pregunta, ¿lo has hecho, lo has llevado a cabo? Solamente dice el Tanaj,
Donde está el espíritu de Elohim hay libertad, solamente. No dice dónde está el espíritu del diablo. O no se dice si una persona entregó nada más tantito su corazón a Dios, para que se entienda, por amor a los nuevos. No, dice, donde está el Ruach HaKodesh hay libertad. Y dice el Taná que estamos sellados con el Ruach HaKodesh, para el día de la redención. Eso es creer que Yahshua pagó por nosotros en el madero, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, y nosotros guardamos su bendita Torah. ¿Por qué? Porque le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros, los verdaderos salvos, tenemos libertad. No andamos en chismes, ni en divisiones, ni en contiendas, ni en robos, ni en adulterios, ni en cosas malas, porque pertenecemos a Yahshua y estamos bajo su voluntad, es decir, en su mente, en lo que Él piensa. Nosotros debíamos exaltarlo junto con los malajim. Los ángeles del diablo no exaltan a Elohim. ¿De qué lado estás? ¿Cómo estás exaltando? Ese es un recordatorio porque el tiempo se está acercando. Ahora, la libertad es un regalo. Es igual a la salvación, porque la libertad es la salvación misma. Explico. Si la salvación decimos que es una dádiva, porque lo dice la Biblia, el Tanakh, entonces la libertad es un regalo, porque es la salvación misma. Y eso se llama liberación. Por eso, libertad, liberación, esclavo, esclavitud, Elohim, Hasatán, etc. Entonces, escucha, al aceptar la libertad, te liberas en Yahshua. Tú aceptas la libertad en tu mente, te liberas. ¿De qué? Inclusive las enfermedades. Está demostrado que una persona optimista, pero no nada más del club de los optimistas que son ateos, no, de los optimistas que creemos en Yahshua, que creemos en su amor, que creemos que Él vive, que Él resucitó y que viene pronto, entonces tenemos más salud. A ver, al aceptar la libertad, te liberas. ¿Pero de qué libertad estamos hablando? De la falta de perdón. Nos liberamos de la falta de perdón. No perdonábamos, ahora perdonamos. Del resentimiento. Teníamos resentimientos, ahora ya no lo tenemos. Para los que tenían odio, tenías odio, ya no lo tienes. Escucha, si tratas de aprisionar, que quiere decir que eso va contra la libertad, no amas. Y entonces es ahí lo que se ha malinterpretado cuando el eterno Yahshua le dice a sus talmidín, a sus discípulos: aquel que perdone sus pecados quedarán perdonados, y a los que no quedarán atados. ¿Quién se acuerda de esa cita? Aquel que le perdone sus pecados quedarán perdonados, y a los que no quedarán atados. La Iglesia Católica Romana ha dicho que eso es un poder que le dio a los sacerdotes católicos. La Iglesia Católica nació en el año 315 después de Yahshua, con Constantino. Él es el que cambió el día de adoración del Shabbat por el domingo. Por lo tanto, si tú que eres cristiano, no te sientas ofendido, guarda los mandamientos del Todopoderoso. No guarde los mandamientos de Constantino, que fue un emperador romano. Repito, escuchen bien, si tratas de aprisionar, que eso va contra la libertad, quiere decir que no amas, no has entendido quién es Yahshua HaMashiach, quién es el que nos convocó hoy. Tú has venido no por amor a mí, sino por amor a Yahshua. Tú no has venido por amor a la congregación, aunque la amas, y nos amamos todos como hermanos, sino el que nos convocó es Yahshua. Todos los días yo medito sobre la personalidad, por así decirlo, porque Él es Elohim, de Yahshua, y por eso me enamoro más de Él y lo conozco más. Es algo que muchos han descuidado, buscar a Yahshua, no solamente orar y ayunar y leer el Tanakh y estudiar mucha Torah, eso es importante, pero se les ha olvidado a muchos guardar silencio y meditar sobre quién es Yahshua y cómo ama, cómo te ha bendecido, y cómo eres de malagradecido, que no le exaltas como Él se merece, y cómo coqueteas con el diablo todos los días. Terrible. Esto se ve en todos los ámbitos. A ver, siempre que hablamos de la creación de Elohim, pensamos en el mundo, en las estrellas, en los lagos, en los mares, etc. Pero también el amor es creación de Él. Es decir, cuando hablamos de la creación, pensamos en las estrellas, en las galaxias, en el universo, en tantas cosas hermosas que hay, y todo lo creó Él, sí, claro. Pero Él es el creador del amor, no el diablo. Ahora explico. Yo dije que si tratas de aprisionar a alguien, no amas. Eso va contra la libertad. Entonces,
tú mismo vas en contra de tu propia libertad porque te aprisionas en el pecado siguiendo la mente, la voluntad de Hasatán. Déjalo y entrégate a Yahshua, y no 3/4 partes, sino totalmente. La cuestión más que interesante es esta, miren, es que te has aprisionado a ti mismo y aprisionas a los demás. Aprisionas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, los haces incrédulos, ser irreverentes, que no guarden Torah o que coqueten con el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, te has aprisionado a ti mismo y eso te ha traído enfermedad. Escuchen esto, no nada más es a los demás, sino a ti mismo. Es decir, tienes que amarte primero a ti. A ver, yo explico así, tal cual. Si yo me amo, mis ojos le pertenecen a Yahshua. ¿Cómo voy a ver cosa mala? Si yo me amo, y no es egolatría esto, que no se confunda el ego, no, con ego. Si yo me amo, yo amo mis manos. ¿Cómo van a acariciar a una mujer extraña? Yo me amo porque amo a Yahshua. Tengo la mente de Yahshua. Si la voluntad, eso es a lo que se refiere. ¿Se acuerdan cuando ministré? Porque Josué y Caleb tienen otro espíritu, un espíritu diferente, lo dice el Taná, por eso entrarán a la tierra prometida. ¿Quién recuerda? Quiere decir que tenían otra voluntad, una voluntad para servir al Eterno, la mente del Eterno, la voluntad del Eterno. Si yo amo todo lo más íntimo de mi ser en lo físico, ¿cómo voy a utilizarlo para cosa mala? ¿Cómo? Es algo que yo les quería enseñar y compartir desde niño. Pensaba yo esto: si yo me amo porque amo a Dios, no conocía yo su nombre verdadero, ¿cómo voy a hacer cosas malas con mi cuerpo? ¿Cómo? No, mi cuerpo es de Dios, de Elohim, así decía yo en aquel entonces. Entonces, ahora tú aprendes esto, si no es que lo sabías ya, o el Eterno te había revelado esto. Entonces, tú mismo te has aprisionado, y aprisionar es contra la libertad. Así no te puedes justificar con Elohim. Por lo tanto, no te puedes justificar ante Elohim, decir, yo no lo sabía. Tú ya lo sabes, se te ha explicado muchos años lo que es la Torah. Y tampoco te puedes unir a Él, y entonces no vas a ser sanado si tienes una enfermedad. Y la persona es sanada por milagro. Eso existe. Muchos que predican dicen que los milagros ya no son para nuestra época. Muchos dicen eso. No, tú y yo hemos visto milagros. Tú y yo hemos visto milagros. Y hemos visto señales. ¿Te acuerdas? La luna, el sol, las lunas rojas, señales. Hemos visto milagros. Y en el caso de un servidor, he visto prodigios, que eso es algo más grande que los milagros. Y los hace Yahshua, no yo. Atención, por eso Yahshua nos vino a dar la lección que Él y el Abba son uno. La pregunta es, ¿entendiste? Sí entendiste. Sí entendiste. Una cosa es entender y otra, o no entender, o malentender, o entender la mitad, o no querer hacer los mandamientos del Todopoderoso. Mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh desde niño, y yo no puedo pecar ni debo pecar porque soy templo del que todo lo puede, del que es puro amor. Ahora, si tú no tuviste la experiencia desde niño, con mucho gusto yo te enseño esto, que sí se puede guardar la santidad y se debe guardar la santidad. Y podemos ser bendecidos en espíritu, en alma, en cuerpo, en economía, fuera del Shabbat, porque el Eterno es bueno y nos bendice abundantemente. Bendito es el Abacados. Ahora, han hecho muchas preguntas sobre lo que es la metafísica, y quiero abarcar a esto también dentro de este tema. Entonces, a ver, pero para acabar la idea del poder de la mente, la mente, voluntad, si mi voluntad está unida a la de Yahshua, soy sanado. Soy sanado. He visto pacientes, nadie me lo ha contado, he visto pacientes que llegan y se aplican insulina porque son diabéticos. Usted va a hacer esto, usted tiene que entregarse a Yahshua. Y les ministro allí en mi consultorio, les pongo el nombre de Yahshua, Yod Hei Vav Hei Shin Hai, etc. O el nombre del Eterno en primer lugar, del Todopoderoso, ¿quién es Él? Les explico lo que es la menorá, lo que es el Shabbat, etcétera, de dónde salió el día de domingo, porque aquí no está que adoremos en domingo, en la Biblia no está, etcétera, etcétera, porque Yahshua resucitó en Shabbat y no en domingo, como le explican la tradición.
Y una vez hecho esto, entonces le digo, usted tiene dos opciones. Usted puede quitar la insulina, créamelo, pero si usted se une a Yahshua. No le estoy diciendo que se venga a mi religión, no, porque yo no tengo religión, no, o que venga a mi congregación Gozo y Paz, pero si usted se entrega a Yahshua, usted puede quitar la insulina. Pacientes que han aceptado seguir a Yahshua han quitado la insulina. Ojo, no estoy diciendo que se quite así, nada más tiene que ser con supervisión médica, pero a lo que voy es esto, y tú lo puedes hacer con tu propio médico allá. Pero he visto casos que van quitando esto, quitando el otro, quitando, y después decían, ya no necesito medicina. O enfermos de tiroides. El problema es la falta de fe. El problema es la falta de fe, no se tiene confianza en el Todopoderoso. Como que se agarra una muleta por acá y al mismo tiempo los ipsi de Yahshua. Yahshua, por si tú me fallas, tengo aquí la muleta. Eso no debe de ser así, amados. Y todos, de alguna u otra manera, fuimos engañados alguna vez en la vida por el maligno. Pero eso se acabó. Yahshua HaMashiach le reprenda y lo echamos fuera en el nombre del Todopoderoso. También hay la idea de que no se pueden echar demonios. Se pueden echar demonios porque el Eterno lo marca. Y eso es en su nombre, no en nuestro nombre. Entonces, a ver, se ven milagros de ese tamaño y más. Bendito es el abacados. El problema es que la gente quiere estar en la mente de Hasatán y entonces siguen esclavos. Ahora, sobre esto, por eso quise hablar hoy de metafísica. ¿Qué diferencia hay entre lo que yo acabo de ministrar con la metafísica? La palabra metafísica viene del griego metá, que quiere decir más allá, y psíquica, que quiere decir lo físico, lo material. Entonces, más allá de lo físico, de lo material. Ahora, ¿qué es lo que explica en sí la metafísica? Trata de estudiar los sucesos de la vida, o sea, de la vida diaria y de las enfermedades, pero de la vida diaria y de las enfermedades que son inexplicables, según ellos, para los demás campos de la ciencia. Pero la metafísica no es más que filosofía, es un campo, es un área de la filosofía. Ella hablé en alguno de los temas, no recuerdo cuál, sobre la filosofía. De hecho, era una diosa griega, de eso vamos a hablar después. Entonces, a ver, ¿qué se ve en la metafísica? Causa, efecto. Eso es todo lo que se ve en la metafísica. Todo es, me siento bien, me perdono, estaré bien con los demás, me acepto, me amo. Sí. ¿Ok? Está bien, sí. Pero falta lo más importante, el amor al Todopoderoso, como lo expliqué. Estar en la mente de Yahshua. Porque si se va a ir sobre la yoga, el tai chi, la aromaterapia, las agujas, los rituales de Yin Yang, etcétera, etcétera, todo eso es nueva era. Y la metafísica es nueva era. Y la nueva era no es nueva era, es desde el jardín del Edén. De ahí nació la nueva era, por así decirlo. Entonces, en la metafísica es los libros, por ejemplo, yo tengo muchos libros de todo, trato de leer de todo para estar informado y no de ahora, de hace mucho tiempo, y sigo leyendo, y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos preciosos, pongan mucha atención. Todo es, me siento bien, me amo, me perdono, me acepto, estaré bien con los demás, amo mi cuerpo, etcétera. Sí, pero vuelvo a repetir, falta lo más importante, que es el amor al Todopoderoso, la obediencia al Todopoderoso. No a un ser superior, porque aún el diablo es superior a nosotros, porque es una potestad. Ahora, mucha atención. ¿Qué es lo que se estudia realmente entonces en la metafísica? El ego primero. No ir en contra del ego, sino aumentar el ego, porque no se habla del Todopoderoso Yahweh. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Entonces no se habla del Elohim Todopoderoso y verdadero, y por lo tanto se cae en el ego. Se basa en teorías de Aristóteles. Cuando uno estudia a los filósofos griegos, en el caso de Aristóteles, eso era: ámate, cobíjate, cuídate, etcétera. Sí, mencionaba a Aristóteles el perdón y demás, pero ellos no creían en el Todopoderoso. Entonces, a ver, la metafísica, según, va más allá del razonamiento real. Pero no es así, o sea, ni siquiera conocen al Todopoderoso. ¿Cómo van a ir más allá? Porque no conocen al Ruach HaKodesh. Y tú que guardas o que estudias metafísica o que estás en la metafísica para tu salud, quiero desengañarte de una sola vez.
toma en cuenta la primera parte de este tema que yo les acabo de compartir. Y aquí en la metafísica es donde entra el esoterismo, lo oculto, y lo oculto ocupa un papel importantísimo, por así decirlo, en la metafísica. Entra la astrología aquí, en la metafísica, el Feng Shui, el viento, el agua y todo para el bien de la humanidad. Y se habla de muchas cosas que suenan bonitas, pero en la metafísica, la astrología que se va a manejar es el sistema chino taoísta. Yahshua HaMashiach reprenda eso, porque cuando las personas se han puesto a estudiar esto o practicarlo en forma profunda, sucede lo que yo dije en la parte del tema, en el inciso A de este tema, sobre el poder de la mente y la sanidad. Se vuelven más esclavos y no son libres. Y gracias a Yahshua, el Eterno es amor, ya lo expliqué, y entonces Él está abriendo los ojos a mucha gente que guarda metafísica, que estudia libros enteros de metafísica, que está bien metida en la astrología china, y les está liberando de eso. Y ellos están comprendiendo que el Todopoderoso, Yahshua, es verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino, no hay otro camino. Entonces, a ver, ¿qué se hace en la metafísica y en todo eso del Feng Shui? Dan consejos para la decoración de la casa. Los dormitorios, las camas tienen que estar ordenadas hacia un polo o hacia otro, hacia una dirección. La cocina, los muebles de la cocina. Entonces yo conozco familias, nadie me lo ha contado, hermanos, conozco familias enteras, muchas, que han movido sus muebles con tal de tener buena salud. Ese cáncer, le dice, se va a ir si tú mueves la cama hacia el polo norte. Que los pies de tu cama den hacia el polo norte. Y la gente hace muchas cosas en su casa, yo no me estoy burlando, mueven los muebles de la cocina, mueven la estufa, tienen que desconectar, ampliar la toma de gas, etcétera, para que la estufa esté en una dirección o en otra, según se comente en un libro o su guía taoísta en este caso, les diga para dónde tiene que ir ordenado o guiado, o en qué dirección el dormitorio, la cocina, la estufa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que con eso se atrae la salud. No se habla de Yahshua, no se habla de regresar a Él. Se habla de prosperidad. La prosperidad la da el Eterno. En Josué capítulo 1, versos 7 y 8 le dijo, ustedes ya lo saben, pero lo estoy diciendo por amor a los nuevos, Yahweh le dijo a Josué y a Joshua, sigue la Torah de Moshe, mi siervo Moisés, y tendrás bendición, éxito y suerte en todo lo que hagas, tendrás prosperidad. Les dicen que eso es para obtener riqueza. La riqueza es conocer a Yahshua y conocer su bendita Torah. Eso es en el libro de Proverbios están cantidad de citas que mejor es estudiar la bendita palabra que oro apilado y demás. Entonces ellos dicen tendrás una influencia positiva sobre las personas, etcétera, etcétera. Pero la influencia positiva depende de uno. Si uno ya se entregó a Yahshua, uno irradia luz. Y le vamos a caer mal a mucha gente, pero también vamos a tener bendición del Todopoderoso. Y el Eterno da gracia ante sus ojos y gracia ante los ojos de los hombres. Entonces, hay cantidad de libros, hermanos, de la nueva era, incluyendo, lógico, la metafísica, que dicen cómo tú puedes tener una influencia sobre las personas. Pero eso no es correcto, porque entra el esoterismo, entra la magia negra, la hechicería. Esto es real. Estudio de cosas secretas. Se empiezan a estudiar cosas secretas e imposibles de ver para ellos. Y es donde se enredan y los demonios hacen su obra. Dicen, tú puedes tener luz de vida y tú puedes tener energía. La energía ya vimos que viene de parte del Eterno, la fuerza, la fortaleza en el alma y en el cuerpo. Ellos dicen cómo remover la energía y cómo renovar la energía. Es increíble todo esto, pero eso lo llevan a cabo, pero todo eso no existe. ¿Cómo tener suerte en la salud, en el amor, en el dinero? Eso estudia la metafísica. Usan colores para X o Z cosas. Dicen, bueno, si tú usas este color te va a traer bendición en esto. O suerte, ellos no mencionan la palabra bendición, te va a traer suerte para que encuentres novio, novia, encuentres riqueza, encuentres amor, etcétera. Ellos hablan mucho de las energías positivas y negativas y Budas.
Por eso cada día más en los centros comerciales, en las tiendas grandes, no menciono nombres, pero tú vas a encontrar cantidad de Budas, de estatuas de Buda. Ahora, con todo lo que yo expliqué desde un principio del culto, nos ha reunido Yahshua, quien es amor. Buda es amor. Nadie, ningún hombre en la tierra puede conmover el corazón de otro hombre como lo hace Yahshua. Yahshua nos ha hecho llorar de arrepentimiento. Y yo lloré a borbotones como todos ustedes, como muchos de ustedes, aquí o allá en el consultorio donde yo ministre, la gente llora a gritos. ¿Eso lo puede hacer Buda? ¿Eso lo puede hacer Alá? Yahshua HaMashiach, esos Sheidim, esos demonios. Entonces, el único que trae libertad es Yahshua. La libertad la trae Buda. Eso es más amarre. O sea, eso es más esclavitud, no libertad. El hecho de decir, voy a poner mi cama para allá para que me dé buena suerte. Voy a poner de color ahora rojo para que atraiga yo esto, lo sexual, etc. No, la libertad solamente está en Yahshua HaMashiach. Y entonces las personas acaban más atrapadas en todo eso. Eso es un resumen, porque podríamos hablar mucho más de la metafísica, pero no es el caso. Entonces tú valora, estudia, todos van a estudiar aquí la primera parte de este tema y también esta segunda parte. Y ahorita voy a entrar a esta tercera parte sobre cómo comprobar, cómo saber si el ego ya murió. Porque cuando pasan muchos hermanos a ministrarse, les digo, tu ego ya murió, ya murió. Okay. Entonces no le pregunto, ¿te sientes orgulloso por esto? ¿Te sientes orgulloso por esto? No, hago preguntas no con trampa, no, son preguntas indirectas, pero más que indirectas son bien directas para ver si la persona ya renunció a su ego o no. La pregunta número 1 es, ¿tú respondes a las agresiones del otro? Porque si respondes, entonces tú le estás dando derecho al otro para pelear contigo. Y entonces tu ego no ha muerto. Las contiendas, ¿no? Por eso a mí no me gusta contender sobre la palabra del Eterno. No tengo tiempo. Hay tanta gente que quiere saber la verdad, mejor les ministro a ellos y no contender con uno. Y ministrar a 1000 o a 10,000, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, si tú respondes a las provocaciones del otro, le estás dando derecho, subraya esa palabra, para pelear contigo. Entonces tu ego no ha muerto. ¿Por qué? 2, significaría que acepta sus ofensas. Y si acepta sus ofensas es porque tienes ego. O sea, si alguien acepta las ofensas del otro es porque tiene ego. 3, si se responde, hay riesgo de caer en cólera, porque el ego no ha muerto. Y de la ira se llega a la cólera, eso ya lo expliqué en otros temas. Entonces, a ver, tú estás respondiendo a las agresiones del otro. Estás dando derecho de pelear contigo. Contender, si es el Shabbat o es el domingo. Es el Shabbat, punto. La Brit Milá, punto. La circuncisión física es para los varones de Israel, nada más. Cuando alguien me ha dicho, la circuncisión no es para mí. Exacto, dijiste bien, la circuncisión es para ti. Hasta luego. Shalom, que te vaya bien. Pum, el que sigue, vámonos a otra persona a ministrar. Entonces, porque si no, viene el número 2, significaría que acepta sus ofensas. Y si respondes, tienes el riesgo de caer en cólera. 4, si estás acostumbrado a ganar, no te asustas. Es decir, a ver, aquí va lo bueno. A ver, todo buen K2 está acostumbrado a ganar, aunque aparentemente pierda, porque Yahshua es victorioso. No dice la palabra somos más que vencedores. Aleluya. Entonces, si tú estás acostumbrado a ganar, no te asustas, porque tú estás acostumbrado a ganar en Yahshua. Entonces no entras en contienda. No se cumple el número 1, ni el 2, ni el 3 en ti. Ahora, 5, el que no sabe lucha en contienda por ganar, pero ese es el que no sabe. Lucha en contienda por ganar y entonces tú puedes caer en la trampa. O si no, es que tú estás en este punto número 5. El problema como número 6 no es el que nos ofende, ni la presión que ejerce para que le respondamos, sino el problema es si respondemos. A ver, voy a explicar. Entonces, el problema no es si alguien nos ofende, nos difama, ese no es el problema, ni la presión que ejerza un grupo de personas o una persona
para que nosotros respondamos. No, el problema es si respondemos. O sea, el problema no está si nos ofenden o si hacen presión para que respondamos. No, ese no es el problema. El problema es si respondemos. Entonces quiere decir que el ego, si tú respondes a una provocación, el ego no ha muerto. El ejemplo máximo, Yahshua HaMashiach, Isaías 53. Lo golpearon, no abrió su boca para quejarse, lo jalaron de la barba, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon con una vara para que se enterraran las espinas y eso causó más dolor. No respondió, fue como oveja llevada al matadero y como oveja como ante el trasquilador. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta Isaías 53, vemos el ejemplo de la santidad, porque Yahshua es 3 veces Kadosh. 7. Las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son. Las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son. Entonces el que ofende es el resultado de lo que es un ofensivo, es un colérico, etc. Si tú le respondes, eres igual que él. Entonces no ha muerto tu ego. O sea, si tú le respondes igual, no ha muerto tu ego, estás a la par de un pecador. ¿Cómo es posible eso? A ver, yo dije las personas hacen lo que hacen como resultado de lo que son. ¿Qué es lo que son? Bueno, representan lo que les hace falta. Representan lo que creen. Entonces, están representando lo que les hace falta. Entonces, a ver, ¿qué pecado es ese? Envidia. Envidia, entonces te van a atacar. Si tú respondes, te pones a la par del envidioso. Entonces tú eres igual de pecador. Quiere decir que tu ego no ha muerto. Recuerden que he estado platicando ya muchos temas sobre el ego, hermanos. 8. Muestran esas personas su nivel de inmadurez, o sea, los que te ofenden. Pero si tú respondes, estás demostrando igual inmadurez y tu ego no ha muerto. Te tengo que decepcionar, entonces tienes que crecer en santidad. Porque ellos están demostrando su impotencia y los valores malos que tienen. Entonces no tienen valores buenos, ¿verdad? Entonces si tú respondes, estás respondiendo porque también eres impotente y tienes unos valores abajo de las rodillas. Es un decir, o sea, estás muy bajo en eso. Entonces no, hermanos, no hagamos eso. Número 9, tú tienes que dominar el espíritu y tu mente. Por eso quise poner esta cuestión de ¿ha muerto tu ego? Es decir, en este tema, porque si no dominamos la mente, la voluntad no está unida al Eterno, entonces no somos sanados. Entonces hay odio, hay rechazo, hay esto, y sigues enfermo, y la diabetes se te complica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde está eso? En Gálatas 5 dice, los frutos del Ruach HaKodesh. Tenemos que tener dominio, ¿qué? Propio. Entonces, si tú no dominas tu espíritu y tu mente, estás igual que los perdidos. Entonces nosotros tenemos que dominar, hermanos, el espíritu y la mente. Entonces no respondemos a las ofensas. Entonces nos parecemos a Yahshua. Tenemos la mente de Yahshua. No es fácil en un principio, pero ejercítalo y lo lograrás. Número 10, alejarnos. Dice ahí en Proverbios que el sabio ve el peligro y huye. Ya dije también que Timoteo, Rab Shaul le recomendó a Timoteo, apártate de los tales. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos el poder de decidir si lo que hacen las personas nos afecte o no. Tú tienes mente, tú tienes inteligencia, entonces tú tienes un poder muy fuerte de decidir si lo que hablan de ti te afecta o no. Bloquéalo, se puede. Entonces, a ver, tú te alejas. Sí, ya lo ministré 2 citas del Tanaj, eso es lo más importante. Y aparte doy este consejo, tú tienes el poder en tu mente de decidir si lo que te hacen las personas te afecta o no. Lógico, somos puestos a prueba cada momento, hermanos. Yo soy el primero, pero tenemos que salir victoriosos porque Yahshua salió victorioso. 11. Esto sería una buena señal de que el ego ha muerto. ¿Cuál? El hecho de que no respondamos a ninguna ofensa. Es buena señal que el ego ha muerto, porque esto quiere decir que estás reforzado y te sientes valorado cada día por Yahshua. No en ego, no, sino en que eres Kadosh. Entonces es una buena señal de que el ego ha muerto. El ego, ¿saben qué es lo que quisiera? Que tú le echaras aire para que se avivara. Entonces, si tú no avivas el ego,
y tú mejor te alejas y no respondes a ninguna agresión, entonces tu ego no es alimentado. 12. Esto es una señal de que ya no necesitamos complacer al ego. Es decir, cuando ya no necesitamos alimentar el ego, ya no necesitamos complacer el ego. Antes el ego nos dominaba. Teníamos que complacer a nuestro ego. ¿Pero por qué me va a hacer esto? Me las paga. O no lo perdono. Eso está lleno el mundo. Eso está lleno el mundo. Tú no puedes estar ahí. Los mesiánicos, los seguidores de Yahshua, por eso inicié la administración. Quien nos convocó es precioso. Él es amor. Pero nosotros a veces demostramos como que no le seguimos. Debemos de seguirle y demostrar que le seguimos. Entonces ya no complazcas al ego. Y cuando ya se da esa señal de que no se complace al ego, aleluya, aleluya. Van a ver cómo vamos a estar viendo unos temas bien profundos, hermanos, para que te goces y vayamos, porque esto te va a servir para la vida eterna. Te va a servir, si tú pasas vivo al milenio, te va a servir para ministrar a los que estén en el milenio. Y aquí mismo, y te va a servir para ti, para que tengas bendición de todo tipo. 13. Si crees que ya tienes el control de algo, o sea, si tú crees que ya tienes el control de tu ego, Elohim va a permitir pruebas para demostrarte que lo que creías dominar todavía no lo está. Es increíble. No sé si me di a entender. A ver, entonces yo por eso todos los días le digo al Eterno, seas tú quien hable y no sea yo. Eso quiere decir, no quiere decir que mi ego ya no haya muerto, sino que yo no tengo que darle ningún chance, ninguna oportunidad, ni la más pequeña para que el ego vuelva. Entonces, cuando alguien ya se siente, sí, mi ego ya murió, pácate las calles. Hay un dicho aquí en México, más rápido que hay un hablador que un cojo, ¿sí o no? Entonces, si tú crees que ya tienes el control de tu ego, el Eterno va a permitir de inmediatamente una prueba para demostrarte que lo que tú decías que ya dominabas, todavía no lo está, todavía no está dominado. 14. Muchas veces nuestras respuestas nos dicen, o nuestros resultados más bien nos dicen que podíamos haberlo hecho mejor. Y eso es bueno, porque vamos en crecimiento todos. ¿Recuerda? El tema es, en general, dentro de los temas de santificación. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua, pero el Ruach HaKodesh es quien nos lleva a santificación. Y el Ruach HaKodesh es quien nos dice, hijo o hija, tienes que quitarte el ego. Tengo que reinar yo, o sea, Yahshua, en tu corazón, no tú. Entonces, los resultados, bueno, decimos, yo podía haberlo hecho mejor. Y una buena señal es esa, de que el ego ya se está yendo. Porque si dices, no, yo lo hice bien, y no aceptas los errores que cometes, cuidado. Número que sigue, la cólera, ya lo expliqué. La cólera es, o la ira, es el enojo con la válvula, es como la olla express, es decir, que quitada, la tapadera quitada, pum, la gente estalla. La cólera no debe ser la válvula de escape temporal, porque si tú gritas y maldices, y pues eso no, ¿cuál? Entonces, ¿cuál mesiánico? No tienes a Yahshua en tu corazón, no tienes al Ruach HaKodesh ministrándote. Entonces, si tú explotas y después otra vez calmado y después explotas, no, tú tienes un trastorno bipolar y tienes que ser tratado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y con esto termino. Los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, el poder de la mente y la sanidad en Yahshua. Si yo tengo mi mente en Yahshua, el Eterno, entonces yo perdono, bendigo a todos, pero recuerden repasar el tema, porque sobre esto también va a ser el examen, aparte de la decepción. Los 3 temas que di hoy, así, también van a entrar dentro del examen próximo. Y más lo que se acumule. Aleluya. Porque debemos estudiar más, sino entonces, y sobre todo llevarlo a la práctica. 2, ¿qué dice la metafísica? Ámate, yo me amo a mí mismo. Mira, libros de eso tengo por cantidad. Entonces, sé lo que te estoy diciendo. Ministro muchas personas que han estudiado, entre comillas, como los mejores maestros taoístas, imagínate. Entonces, ellos van entendiendo que está mal, le van renunciando. Y luego, ¿cómo saber si el ego ya murió? Si el ego no ha muerto en ti, entonces
pásate a ministrar. Necesitas ministrarte, déjate ministrarte, sé humilde, dobla rodillas, haz oración, haz ayuno y dile al Eterno: ciertamente con estos puntos salí reprobado, Padre, pero ayúdame, y lo vas a lograr en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, hace tiempo yo les compartí, vayan cerrando sus apuntes, pero estén atentos, por favor. Unos apuntes sobre madurez espiritual. ¿Quién recuerda? Y ahí explico lo que es la madurez espiritual. Ahora tú podías poner estos puntos en una hoja, y a los jóvenes los sigo esperando con su tarea. Nadie ha pasado a presentarme su tarea. Ya la plática de los jóvenes fue de hace 3 años, creo, y ningún joven ha pasado con su tarea. Bueno, entonces la idea es esta: así como los puntos de madurez espiritual, entonces estos puntos, anótalos. Benditos Yahweh, yo sé lo que te estoy diciendo. Es tan fácil caer en el ego, en las trampas del ego. Cuando no se conoce a Yahshua, se siente uno el mejor, el plus ultra en su profesión. Todos son una bola de mensos, nadie sabe nada, solamente uno. Estamos tan mal. Yo recuerdo cuando yo operaba ayudando a otros médicos hace tiempo. Yo decía, pero qué feo hablan estos médicos. Siempre estaban operando y ellos decían: no, el otro cirujano es un tonto, no sabe nada, que quién sabe qué, miren, y pasa una complicación ahí. Rápido, ya salía, gracias al Eterno, el paciente. Más rápido cae un hablador que un cojo. Cuidado. Entonces yo dije: no, nunca voy a hablar yo mal de un colega, nunca, no hay por qué hablar mal de un colega. Pero el ego es tan suspicaz. Es ahí donde probablemente te tiene atrapado Hasatán en esclavitud y no eres libre, porque Yahshua HaMashiach, es que estos 3 temas están de fuego, están sacados del Tanaj. Por eso les di citas, aunque no abrimos el Tanaj, pero dije Isaías 53, Juan 8:32, etc. Entonces, a ver, si tenemos la mente de Yahshua, vivimos en libertad, y donde está el Ruach HaKodesh hay libertad. No hay aprisionamiento para ver quién danza mejor, quién canta mejor, quién hace mejor el pan, quién pone mejor las mesas, quién limpia más, quién limpia mejor. Todo eso no debe de haber. Vamos a ponernos de pie, amada Keilah, y yo espero con todo mi corazón, y voy a estar orando porque estos 3 temas sean de mucha bendición para ti y para muchos más. Bendito es el Abacados. Vamos a dar toda Gabá por la palabra del Eterno. Abba, tú eres bueno, y ciertamente estos temas nos hacen falta, Abba, porque pensábamos saber y no sabemos nada. Perdónanos lo orgullosos, lo presunciosos, lo